Hola, en esta tercera y última entrada quiero mirar la timidez desde otro lugar, ya no como un problema, ni siquiera como una frontera social, sino como una posibilidad de transformación comunitaria. A lo largo de las reflexiones anteriores vimos que la timidez no surge del vacío, tiene raíces en la estructura social de los entornos académicos, en las normas que determinan quién puede hablar y quién no. Pero ahora, el desafío no es seguir describiendo esa realidad, sino preguntarnos cómo podemos transformarla. Si lo pensamos desde una mirada liberadora, como dice Martín Baró, ofrece una clave esencial. La psicología no debe limitarse a explicar los malestares individuales, sino a reconstruir el tejido social que los produce. Él decía que los fenómenos personales como el miedo o la inhibición expresan muchas veces las desigualdades del sistema. Liberar al sujeto implica también liberar el contexto. Aplicado a la educación, esto significa que la timidez no se resuelve forzando a los estudiantes a hablar más, sino transformando las condiciones que hacen del silencio un signo de inferioridad. Cuando la institución deja de interpretar la reserva como un déficit y empieza a verla como una forma distinta de estar, está dando un paso hacia la liberación simbólica. Desde la perspectiva de Freire, en 1972, nos recuerda que la educación es un acto político y amoroso. No se trata solo de transmitir información, sino de generar conciencia crítica. Para él, abro comillas, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión, cierro comillas. Esa frase resume la esencia de una educación transformadora. El cambio no ocurre dentro de un solo individuo, sino en el vínculo que une a todos los miembros de la comunidad educativa. Por eso, en un aula verdaderamente dialógica, la timidez no se reprime ni se combate, se integra como parte del diálogo colectivo. La palabra no pertenece únicamente a quien habla más fuerte, sino también a quien escucha con atención o elige expresarse de otra forma. Esta idea tiene un soporte empírico interesante, como lo dice Arias Gallegos y Rivera en 2023. Mostraron que la timidez tiende a disminuir en entornos donde existe confianza y validación mutua. En su estudio con estudiantes universitarios concluyeron que las percepciones de inadecuación social se reducen cuando los vínculos entre compañeros son más cooperativos. En otras palabras, la transformación no ocurre en la mente del estudiante, sino en la atmósfera relacional del grupo. Cuando el aula se convierte en un espacio seguro, la timidez deja de ser un obstáculo y empieza a funcionar como una forma de conexión mucho más reflexiva. Del mismo modo, la investigación de Cavazos en 2019 muestra que las estrategias de afrontamiento frente a la ansiedad académica son más efectivas cuando existen redes de apoyo. Los estudiantes que cuentan con relaciones sólidas, amigos, docentes o tutores empáticos utilizan estrategias más adaptativas, como la reinterpretación positiva o la búsqueda de soluciones conjuntas. Esto nos dice algo muy claro. No se trata de cambiar la personalidad del estudiante, sino de construir entornos colectivos que acompañen el proceso. La timidez puede transformarse si la comunidad se convierte en una fuente de soporte y no de presión. Montesipre en 2022 lo expresa en términos muy prácticos. Su artículo sugiere que superar la timidez universitaria requiere tanto autoconocimiento como un entorno que brinde comprensión. Propone estrategias sencillas pero poderosas, formar grupos pequeños donde el estudiante tímido pueda expresarse sin miedo al juicio, ofrecer espacios escritos para las ideas y reconocer públicamente los aportes que no siempre se dan en voz alta. Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, cambian el clima del aula, hacen que la participación deje de ser una competencia y se convierta en un acto compartido. Freire, en 1972, insistía en que la educación transformadora debía romper con los modelos autoritarios y verticales. Si el conocimiento se construye en diálogo, entonces todos los modos de expresión son legítimos. Desde ese enfoque, la timidez puede resignificarse como una forma de resistencia a la velocidad, al ruido y a la exigencia constante de rendimiento. En lugar de corregirla, podríamos escuchar lo que revela. Es una necesidad de espacios más lentos, de vínculos más empáticos y de relaciones educativas menos jerárquicas. Como ha afirmado Martín Baró, la liberación no consiste en eliminar las diferencias, sino en reconocerlas como punto de partida para construir comunidad. En definitiva, transformar la timidez es transformar la comunidad. Como recordaría Freire en 1972, el acto de educar es un acto de libertad y, como diría Martín Baró,
Esa libertad no se conquista en soledad, sino construyendo juntos nuevas formas de relación más humanas, más horizontales y más justas. La timidez, entendida desde esta perspectiva, deja de ser un obstáculo que hay que vencer y se convierte en una posibilidad de encuentro, una puerta para repensar la educación y el sentido mismo de estar con otros.